Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, un programa de Justicia TV en el que intercambiamos opiniones y posturas con estudiantes de diversas carreras y universidades sobre algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta noche abordaremos la sentencia de la primera sala correspondiente al amparo directo 35-2014. El tema, bullying o acoso escolar. En primer lugar, es importante precisar que la primera sala definió el bullying o acoso escolar como todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física o emocionalmente, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de instituciones escolares públicas o privadas. Los hechos del caso son los siguientes. La madre de un menor que presentaba características propias del trastorno de déficit de atención con hiperactividad lo inscribió en un instituto. En el segundo año, dentro de dicha escuela, el niño comenzó a ser víctima de maltrato psicológico por parte de su profesora de español, quien además incitaba a sus compañeros a agredirlo, incluso físicamente. Ni la escuela ni su personal se percataron del acoso escolar. La madre del menor comenzó a atender el problema del trastorno con una psicóloga, quien además le advirtió de la existencia de problemas como ansiedad, baja autoestima, frustración, depresión, etc. Estos problemas se intensificaron como consecuencia de la constante agresión física y verbal de la que era objeto por parte de su profesora y compañeros. Pese a que la madre intentó encontrar soluciones con el personal de la escuela, los abusos continuaron hasta que el menor dejó de asistir al colegio. Este acoso escolar, la violencia, el hostigamiento, las burlas y la exclusión social que sufrió el menor por parte de su profesora y sus compañeros de clase se corroboran, además de por lo narrado por la madre y el hijo, con evaluaciones y estudios psicológicos emitidos por especialistas. Al resolver este caso, la Corte determinó que existió una situación de agresión reiterada en el ámbito escolar, atribuible a la profesora. Además, se resolvió que la escuela y su personal educativo fue negligente frente a los actos de agresión. La primera sala consideró que los centros docentes tienen la responsabilidad de diagnosticar, prevenir, intervenir y modificar positivamente la convivencia escolar mediante la prevención, identificación, reacción y sanción de los malos tratos que pueden sufrir un niño, niña o adolescente bajo su cuidado. En este esquema, si el bullying ocurrió en una situación bajo el control de la escuela, es el centro educativo quien tiene que mostrar que se cumplió con la debida diligencia que le exige la prestación del servicio educativo. Por cuanto al daño causado, la sala resolvió que el bullying escolar puede afectar derechos o intereses patrimoniales y extrapatrimoniales. En el segundo caso estamos hablando de un daño moral. El daño moral se acredita con las diversas agresiones cuando terminan produciendo menoscabo a la integridad moral del menor. Para platicar de este tema que es muy grande pero muy interesante, nos acompañan los abogados Emiliano Oaxaca y Héctor Steven Trigueros, las pedagogas Mitzi Flores, Brenda Morales y Areli Hernández, y los psicólogos de La Salle, Enrique Memije y Regina Aguilar, Karen Cruz y Cintia Ramos. Yo soy Alejandro Telles y esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Comenzamos. Pues llegó el momento de comenzar con este gran debate. Emiliano, esta sentencia de la Suprema Corte sobre bullying o acoso escolar, ¿qué te pareció? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues bueno, primero que nada me pareció una muy buena sentencia y para determinar cuando una buena sentencia lo es o para calificarla como tal, creo que también hay que entender aspectos un poco más abstractos y luego atender al punto particular. Dentro de esta abstracción me parece que se hizo justicia, ¿no? Al leer la sentencia transmite un sentido de justicia. ¿Y por qué? Porque parecía que dentro de la primera, la segunda instancia, luego se concedió un amparo para efectos, se seguía juzgando sin la perspectiva, ¿no? del interés superior de la niñez. Se siguieron desechando materiales probatorios con un estándar de evaluación bastante frío, ¿no? Como si se tratara de una contienda civil normal. Y lo que hace esta sentencia, y es lo importante de esta experiencia del bullying en el derecho, específicamente en la parte judicial, es que sí pone
digamos, por decirlo banalmente, un decálogo de cómo deben los jueces atender estas causas, de cómo deben valorar las pruebas, de cómo deben entender la causa de pedir, ¿no? Y cómo deben entender el daño moral si se está pidiendo, además, un daño moral a los profesores, a las autoridades y a la institución como persona moral. Además, me parece que cumple muy bien con todas las normas, principio que consagran nuestra Constitución, que consagran los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ha ratificado. Es decir, es acorde a una cultura jurídica propia, posterior a la reforma de 2011, propia a la protección y prevención de los derechos humanos y con una clara perspectiva de lo que significa el bullying escolar y de a quién estamos protegiendo, ¿no? Okay. Me parece muy interesante también la definición que dice la Corte respecto de qué se entiende por acoso escolar. Creo que hay puntos criticables, a lo mejor ya ese punto el debate, que tomas es muy pero interesante. La sentencia de la Suprema Corte construye una definición de lo que debe entenderse por bullying o acoso escolar. ¿Tú qué opinas? Bueno, precisamente esto nos causaba un poco de ruido cuando escuchábamos el caso, porque bueno, desde nuestra posición como pedagogas, sí tenemos que tener clara la definición sobre qué es bullying y qué es acoso. O sea, tú harías una distinción. Sí. A ver, cuéntame. Porque en mucha literatura se nos dice que el bullying solamente sucede entre pares, o sea, de estudiante a estudiante. Aquí en este caso estamos ya hablando de que la maestra también estuvo involucrada. Es correcto. Entonces, bueno, en el caso ya viene definido como tal qué es lo que ellos están entendiendo, pero sí creo que nos ayudaría más pues a darle una solución real dentro de la escuela si nosotros sabemos realmente qué es el bullying y qué es el acoso. Ok, ¿tú crees que tiene que haber esta distinción? ¿Tú qué opinas, Regina? ¿Qué te parece esta distinción? Y en general, ¿qué te pareció la sentencia de la Suprema Corte? Bueno, pues creo que sí es importante hacer esta distinción. También creo que todo el peso no cae solamente sobre la escuela. Ok. No creo que deberían ser solamente, bueno, obviamente la maestra pues sí cometió un error hacer esto con el niño, pero no creo que la responsabilidad deba de caer solamente sobre la escuela, porque en sí pues los directivos y los maestros no son responsables por completo de toda esta situación, porque va desde casa todo esto que está pasando y no es, a pesar de que sí es un fenómeno que se está dando en muchas escuelas, no es simplemente responsabilidad, o sea, los padres también deberían de intervenir. Cintia, ¿de quién es responsabilidad? ¿De los padres, de la escuela, de los alumnos mismos? ¿Es normal que se dé esta situación en las escuelas? Pues de acuerdo al contexto social, que hay mucha violencia, pues se espera. Pero no es como que haya de quién es la responsabilidad. Creo que todos tienen un papel importante. Y bueno, yo siento que el tema es bastante complejo, porque también estamos hablando de que había un niño con indicadores de TDAH. Entonces, eso quiere decir que se entiende que la escuela era incluyente. Entonces, si la escuela es incluyente, tanto los directivos como los docentes y los alumnos tienen que saber cómo incluir a estos niños. Y para saber incluir se tiene que entender cómo viven la realidad estos niños con problemas de conducta, con TDAH. Y pues también pasa que los docentes ahora ya empiezan a diagnosticar porque un niño que, de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que está el niño, que son 7 años, pues es normal que se levante, que se siente, o incluso aquellos niños que son bastante inteligentes, que empiezan a terminar rápido su trabajo, pues es normal que empiezan a platicar con el de un lado, y es como de, tiene TDAH, ¿no? Entonces sí, como prestar atención a que si solo eran indicadores, si ya estaba diagnosticado, cómo se estaba llevando el tratamiento, entiendo que estaba yendo con una psicóloga, pero cómo era este trabajo interdisciplinario entre docentes, padres y el alumno, y con los alumnos. Pues mira, ahora que tocabas el tema de la psicología, pues acudamos a los expertos. Enrique, ¿qué te parece? La sentencia retoma esta parte, ¿no? De que había estudios psicológicos donde se demostraba que había ciertos síntomas. ¿Qué opinas al respecto? Híjole, que es muy delicado porque actualmente, como ya lo había mencionado, el TDAH es a diestra y siniestra. Es más fácil decir que un niño tiene TDAH
para que mantenerlo medicado y que esté prestando atención en ¿Qué es el clase. TDAH? El TDAH es un trastorno trastorno de atención e hiperactividad. Ok. Es un trastorno que tiene una base neurológica y que para un correcto diagnóstico tiene que ser por parte de 3 especialistas. Un psicólogo, tiene que ser por parte de un pediatra, o un neurólogo o un psiquiatra. Yo personalmente prefiero a un neurólogo porque se da más a la tarea de ver otros procesos que el niño está presentando. Pero diagnosticar a un niño a los 7 años que puede tener TDAH, yo lo veo un poco contradictorio, porque es un niño, o sea, que se para, que juega, que quiere platicar. Pues es esta parte de la infancia que se debería de proteger, no tanto de normalizar. Y esto nos lleva a la parte de cómo se está normalizando el bullying y la violencia. Todos decimos, hay bullying en las escuelas, es algo que se espera. ¿Por qué se debería de esperarse algo? Mi crítica es aquí de que los niños siempre van a estar viendo. Es su primer contacto con el mundo. El niño ya está viendo que en la escuela hay violencia y que no es una violencia que está sucediendo nada más de un adulto a un niño. Es una violencia entre niños. La problemática aquí es que como el niño sigue viendo, vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué sucede en los estados más vulnerados por la violencia, por el narcotráfico, cuando se pide que en las escuelas en la puerta haya un militar con un arma? De entrada ya está viendo el niño que hay violencia en su escuela. Que en este espacio que se podría sugerir seguro, no es seguro en nada. Es un lugar donde se está vulnerando al mismo infante. Mírate, este punto que toca, Cintia, vi que querías comentar algo. Este punto que tocas, tenemos una realidad social que a veces es complicada, ¿no? Y en este momento te pregunto, Steven, ¿qué tiene que hacer el derecho, ¿no? Cuando tiene esta realidad y estos problemas que van creciendo? ¿Cuál es tu opinión? Pues precisamente este asunto en particular, la sentencia de este amparo, es una sentencia que jurídicamente es histórica, es una sentencia que sienta muchos precedentes y que no solamente se sienta un precedente, sino que también comienza a realizar ciertas definiciones jurídicas para efectos de futuros procedimientos que se inicien por la vía judicial referente a este tipo de cuestiones. Pero yo considero que no es una cuestión que solamente tenga que atenderse por la vía judicial. ¿Por qué esperar para que un menor víctima de bullying obtenga justicia, que se judicialice su procedimiento, que tenga que acudir ante un órgano jurisdiccional a pedir que primero se le reconozca como víctima y después se castigue a sus victimarios? Entendiendo esto no solamente como una cuestión penal, por así decirlo, porque sí pueden existir temas penales aquí, sino también en este caso se vio como bajo la óptica de daño moral, ¿no? Pero correcto. Algo que es muy importante es que las autoridades, en general las autoridades administrativas, que son las que se encargan de la educación en nuestro país, tomen cartas en el asunto. No hay que esperarnos a que un menor, a través de sus padres o de sus tutores, acudan ante un juez para que se solucione el problema de bullying que existe en su escuela. Okay. Es muy importante que existan esas políticas públicas, políticas reales, políticas serias, orientadas a ¿qué? A prevenir, a erradicar y a solucionar el tema del bullying en nuestro país. Ahora, ¿las escuelas están preparadas para esta nueva realidad social? Pues yo quisiera pensar que sí, pero se ve cada vez más cómo la violencia está tan normalizada que ya muchas veces no se nos hace algo extraño. O sea, es algo que tiene que pasar. Y como lo decía hace rato Cintia, cuando no debería ser así, más bien deberían concientizarse tanto a los padres como a los maestros y también a los directivos. Cuando mencionabas que no es responsabilidad de la escuela, yo creo que sí, porque ellos saben a quién contratan y saben quiénes son sus docentes. En el momento en que un docente esté atentando contra la integridad de un alumno, es responsabilidad de los directivos hacer algo. Pero ¿los docentes sí reciben esta capacitación para atender estas situaciones en particular en el salón de clase? Sí. Bueno, considero que nos estamos enfrentando pues el país es violento, ¿no? Entonces, ¿qué nos esperamos de la escuela? La violencia que existe en nuestro país no está inherente a
las instituciones, ¿no? A la escuela. Entonces, yo creo que es importante reflexionar sobre sobre si el docente está preparado para este tipo de escenarios, porque no es lo mismo, por ejemplo, los docentes que educaron hace 20 años que los de ahora, ¿no? Los chicos son diferentes y hay que ver si los docentes están preparados para detectar este tipo de, pues, de conductas, ¿no? Como es el TDAH, si les dan capacitación, porque, pues, como nos dice nuestro compañero, es un proceso, ¿no? Que tiene que pasar. Entonces, tenemos que tener en cuenta si a los docentes se les prepara para este tipo de conductas, para detectar este tipo de conductas. Porque ahora, me parece que hay un cambio generacional, ¿no? O sea, este tema del bullying, de repente cuando lo platicaban tal vez nuestros papás, nuestros abuelos, había un tema de, pues así nos hacíamos y así generábamos carácter, ¿no? Y había una cierta normalidad de que hacían las relaciones y las interacciones en una escuela. Ahora ya no es así. En mi opinión, realmente esto no es que haya avanzado tanto quizás con los años, sino que ya se está viendo que esta forma de interacción social no es adecuada. Okay. Podría ser que desde hace años se estuviera dando, pero realmente en este momento ya se está haciendo una verdadera preocupación por parte de la sociedad para poder erradicarlo. Como decían mis compañeras, dentro de los salones de clase la violencia escolar es súper normalizada. Entre los chiquitos es muy común que se avienten, que se empujen, que se digan muchas groserías hasta eso. Y realmente los maestros puede que tengan o no la preparación, pero también es parte de la escuela exigir que los maestros estén al tanto de estas conductas para poder erradicarlas. ¿Tú querías decir algo, Emiliano? Sí, bueno, aprovechando también esta interdisciplinariedad que me parece Está padrísima, fantástica, ¿no? porque Sí. podemos verlo desde los ojos del sociólogo, del psicólogo, del abogado. Y creo que el punto también del que hablaban todos es que los derechos humanos no solamente se protegen en una vía jurisdiccional, como dice Steven, no hay protección no jurisdiccional de los derechos humanos. En ese tenor, las escuelas, las autoridades, las instituciones, los maestros forman un papel fundamental. El acceso a la justicia no se da solamente en tribunales. El acceso a la justicia y a una retribución integral, una reparación integral del daño, si es que lo hubiere, también se puede lograr con métodos alternativos de solución de controversias, también se puede lograr con atenciones itinerantes de psicólogos en escuelas públicas, en escuelas privadas. Es decir, yo creo, volviendo un poco más a mi ámbito profesional, que sí hace falta que esta jurisprudencia, este amparo y sus 29 tesis, sí sienta las bases para una futura regulación un poco más proactiva, porque claro que la hay, y hay tratados internacionales, y hay la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y existen también leyes locales, como en la Ciudad de México, para la promoción de una vida libre de violencia en el entorno escolar, pero creo que falta unificar esfuerzos, falta unificar esfuerzos para entender cómo deben actuar los maestros, qué protocolos deben seguir, cómo identificar al bullying. Y por eso me llama mucho la atención el tema de la definición, porque la definición es una conducta reiterada que consiste en agresiones psicológicas, sexuales, verbales, de todo tipo, a únicamente niños, niñas y adolescentes. Si todavía podemos entrar en el debate, y a lo mejor un debate legislativo sería lo mejor, yo creo que el acoso escolar no solamente se da a niñas, niños y adolescentes, también se da en las universidades y también se da a los mayores de edad. Incluso se da no solamente en relaciones horizontales y de verticalidad del maestro al alumno, incluso de los alumnos a los maestros. Y no creo que no creo que tengamos que llegar al punto de determinar si es acoso, si es daño moral, si es cuestiones de temas de datos personales, de ciberbullying o de lo que sea, sino que el derecho de la educación en centros escolares, entendiendo que las relaciones no son laborales, sino son educativas entre el maestro, entre el directivo y los alumnos, tienen variopintas formas de manifestarse. Yo creo que a lo mejor la construcción debería ser un poco más holística. ¿Coincides? Un poco, pero realmente si tú te pones a buscar, obviamente las definiciones, hay mucha gente que las cataloga diferente, pero por ejemplo la OMS maneja bullying específicamente entre niños y adolescentes o entre estudiantes, por decirlo de algún modo, pero también está enmarcando una parte que se llama violencia escolar, donde ya entran todos, entran el maestro con los niños, el niño con los maestros con los directivos. En sí, cualquier persona que esté dentro de la escuela ya es, si fomenta la violencia, ya es parte del acoso escolar. Sí son muchas definiciones diferentes, pero realmente todas están enfocadas hacia lo mismo, que se trate de erradicar y que se trate de ubicar
en dónde se necesitan estos protocolos para poder actuar. ¿A ti te gusta la concepción que toma la sentencia de bullying? Bueno, si quieres piénsalo y con eso regresamos. Estamos llegando a un debate muy interesante en este esquema de que tenemos distintas profesiones, distintos puntos de vista. Tenemos que definir primero qué es bullying y de aquí vamos a seguir platicando. Quédense con nosotros, vamos a un corte y regresamos. Esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos de vuelta en Justicia TV, esto es Derecho a Disentir. Tuvimos un primer bloque maravilloso donde estamos llegando a algunos puntos de contacto. El primero es sobre la definición de bullying y a quién tiene que atender este problema, los agentes involucrados y cómo deben actuar cada uno de ellos. Regreso contigo, ¿qué te pareció? Realmente todas las definiciones que hablan sobre bullying o algún tipo de violencia están enfocadas a lo mismo, a hablar sobre que la conducta es reiterativa, que hay una diferencia de poderes, que se busca con un fin de agredir a otro y también que tiene diferentes niveles o diferentes procesos como el psicológico, el social, el económico, pero realmente la única distinción que se hace de parte de diferentes autores es hacia quién va enfocado, si interviene el maestro o no. Ok. Enrique, ¿coincides? En parte, la verdad, me hace mucho ruido este concepto que dicen de violencia escolar. En verdad podemos encasillar la violencia en un muro... Acoso escolar. Acoso escolar, que al final de cuentas es una forma de violencia. ¿Podemos encasillar este acoso en 4 muros en una escuela? Yo digo que no. La verdad, todo lo que se explica en la escuela como un órgano replicador del sistema que es parte en el que vivimos, de una sociedad, pues se aprende de un lugar. La violencia en sí viene desde afuera, es un malestar social que a final de cuentas se va a estar replicando adentro de los salones, vamos a decirlo así, con las conductas de los niños, que a veces hay que reiterar, confundimos violencia cuando a veces no lo hay, y cuando lo hay, renegamos de ella. Ok, ahora, de lo que me dices, por lo que entiendo, tú me dices, más que hablar de acoso escolar y de violencia escolar, tenemos que hablar de violencia social, ¿no? O violencia en general. Sí, totalmente. Es algo que a final de cuentas los niños van a estar replicando en su entorno cercano, que es con sus padres, con otros niños, también los adolescentes. Claro que en la adolescencia hay otros procesos propios del cambio biológico, social, cognitivo, pero eso creo que es un tema aparte que valdría la pena rescatar más adelante. Ok, Emiliano, abogado, el tema de clasificación muchas veces nos ayuda, ¿no? Como juristas a entender mejor los fenómenos sociales. ¿Tú qué opinas de lo que dice Enrique? Yo creo que hay que ser un poco más empáticos con muchas de las situaciones que suceden en nuestro país. Según la OCDE, 7 de cada 10 niños y adolescentes en México sufren bullying, ¿no? Pero más allá de la taxonomía o de la palabra con la que definamos una conducta social, yo creo que sí hay que entender que la escuela, si el fenómeno social es violento, si la cultura, estamos inmersos en una época muy violenta donde en la televisión se ve todos los días en las casas, la escuela debiera ser ese lugar seguro, ¿no? Porque ahí estamos formando a los mexicanos del futuro, estamos formando a nuestro país. Y yo creo que si nos encasillamos en qué es bullying, podemos perder de vista qué es el acoso escolar, podemos perder de vista que sí existe violencia escolar como lo definamos. La taxonomía creo que no importa mucho ahorita. Por eso yo insisto en que la regulación que debiera existir en nuestro país entienda que el bullying no solamente involucra a ciertos sujetos, sino que se representa en muchas formas. Y se representa también no solamente a los menores, sino a los mayores y a los profesores incluso. Y ahora que mencionabas este tema de escuela como lugar seguro, en el primer bloque empezábamos a platicar un poco sobre los agentes involucrados, ¿no? En el bullying, cómo tenemos que reaccionar cada uno de ellos. Cintia, tú me querías decir algo sobre los agentes involucrados. Sí, creo que ahorita como hemos llevado el debate, se está como criminalizando mucho al docente. Pero criminalizando al docente, ¿por qué? Sí, porque también nos olvidamos de que, imagínate tú, llegar de lunes a viernes, de 8 o 7 de la mañana, porque hay escuelas que ya son desde las 7 de la mañana, llegar a esa hora y salir a las 2, 3 de la tarde y estar a cargo de 20 niños de 7 años, pues estaría como difícil, y eso como en una escuela privada. Pero si es pública, hay salones que hasta les meten 30 niños en un solo salón.
Entonces, pues es esperable que los maestros tengan así, ya hasta acá a los niños. Y yo de las experiencias que he tenido trabajando en escuelas, no hay como un espacio en el que se le dé al maestro donde se atienda su salud emocional. Okay. Donde sea como... Entonces, este punto que tocas es muy bueno. ¿La sentencia está exigiendo de más a los agentes involucrados? ¿No parte de una realidad? Sí, eso era el punto que tocaba en un principio. No digo que no tengan ninguna responsabilidad. Evidentemente es un espacio donde los niños también se desarrollan, pero no puedes dejarle toda la responsabilidad a los maestros, a los directivos, de que el niño cambie o que deje de hacer estas conductas, porque pues, hasta la misma maestra lo está haciendo, porque, ok, lo deja de hacer en la escuela. Llegando a su casa, ¿qué te asegura que no lo vaya a hacer? O sea, no hay nada que te diga como, ay, el maestro no va a estar corriendo atrás del niño y diciéndole, no lo hagas, o tratándolo de ayudar, porque no hay manera, o sea, no se puede que la responsabilidad total caiga sobre ellos. O sea, claro, y aparte, diversos estudios de Mexicanos Primero y de México Evalúa son conscientes de este tema, ¿no? Muchas veces los padres de familia no están involucrados en el proceso de educación de sus hijos. ¿Cómo involucrar a los padres de familia en esta problemática para acercarnos a soluciones más eficaces? Yo creo que invitándolos a participar, ¿no? Porque sí estoy de acuerdo que no se debe satanizar tanto la escuela, sino que cada uno tiene su papel, ¿no? Tenemos nuestro papel como docentes, nuestro papel como padres de familia, nuestro papel incluso como medios de comunicación. Entonces yo creo que la institución debe incluir a los padres, ¿no? Para la toma de decisiones, incluso a talleres, ¿no? Talleres de escuela para padres, etcétera. Yo creo que es importante incluir a los padres. Yo creo que es muy importante el hacer actividades en donde los padres sientan lo que están sintiendo sus hijos, para que de esa manera puedan entender, o sea, que se haga vivencial y que de esa manera puedan ser empáticos, tanto con los hijos como con los docentes, porque es cierto lo que dice, o sea, el meterle la responsabilidad al docente por completo de tantos niños y que muchas veces estos docentes no son apoyados por los padres para, digamos, lo que les enseñan dentro de la escuela, la formación que les dan, no es reforzada en casa, pues es muy complicado. Entonces yo considero que es importante que los padres vivan lo que viven los niños y los docentes. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, ya, ¿quién quiere la palabra? Bueno, a mí me gustaría hacer, sí, una aclaración, ¿no? Ok. Sí, en parte sí coincido, ¿no? O sea, no hay que ¿Con qué satanizar, no hay que satanizar a los docentes. Sí, eso es importante. ¿Por qué? Porque también en la medida en la que los maestros estén mejor preparados, estén mejor equipados y se sientan más apoyados para asumir su responsabilidad, también en esa medida van a entregar mejores resultados. Eso es un hecho. Sin embargo, los maestros sí tienen cierta responsabilidad y una responsabilidad muy importante. Una responsabilidad, en primera, de el cuidado de sus alumnos. Eso es muy importante. Los maestros tienen esa responsabilidad y jurídicamente hay una enorme cantidad de sentencias, una enorme cantidad de criterios, hay una enorme cantidad incluso de preceptos legales que así lo indican. Ahora, otra de las cosas que es muy importante es que el maestro también funge como una autoridad frente a los alumnos. Es correcto. Y es en ese carácter de autoridad que si el maestro le dice a un compañero, ve y pégale a tu compañero, muy probablemente el niño lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo reconoce como una autoridad. Eso también es muy importante. En la sentencia hay algo que es de vital importancia y es el hecho de que en la sentencia se condena a la profesora y también se condena evidentemente al centro escolar. Es correcto, ¿no? Hay un deber de diligencia. De diligencia. Exactamente. Y eso es muy importante. Ese deber es un deber que el Estado mexicano tiene por virtud de que de todos los tratados y convenios internacionales que ha firmado y ratificado. Sí, y es en ese deber de diligencia el que lo primero que tiene que hacer el Estado es garantizar el derecho o hacer ese esfuerzo para que se garanticen los derechos a las personas que están bajo su jurisdicción, en primer lugar. Pero si ya no pudo hacer eso de entrada, tiene que garantizar que esa persona acceda a la justicia, o sea, resarcir ese daño y evidentemente tener una indemnización que sea suficiente.
¿no? Entonces, ese deber de diligencia se transmite del Estado mexicano hacia sus órganos, hacia sus distintos órganos, evidentemente de toda la naturaleza que existe. Entonces, en este caso son órganos jurisdiccionales, órganos administrativos e incluso el Poder Legislativo. Exacto. Pero en este caso son autoridades, ¿no? Son de carácter administrativo. Ahora, Enrique, tú querías comentar algo. Además, te quería preguntar, en el caso de los menores, obviamente conviven muchísimo tiempo con los profesores, ¿no? Entonces, me imagino que en el plano psicológico también tienen un papel fundamental en cómo se van desarrollando. Sí, bueno, mira, primero que nada hay que partir de la diferencia de quién tiene la verdadera responsabilidad del niño. ¿En el aula? En el aula Ajá. y fuera del aula. La primera y la más importante que toma parte fuera del aula, que son los padres. Ok. Eso sí, innegable, es la primera estructura formativa que podemos darle a los niños. En términos muy psicoanalíticos, es la ley, la estructuración que va a permitir la integración social, que no necesariamente es por parte de un padre, es por parte de una figura paterna. Sea esta un padre, sea esta una madre, no es distintivo. Ya no solo hay padre y madre, ¿no? Puede ser dos padres, dos madres, etc. Sí, lo que eso simbolice. Ajá. Hasta ahí. Dentro del aula, el maestro, el docente tiene este papel. Sin embargo, la verdadera responsabilidad cae en los padres. Ahora, no podemos satanizar a los docentes. Claro que no, están haciendo una labor. Claro, que se tiene que cuidar, que tenga una labor de calidad, que tenga un cuidado con los niños, que en verdad esté preparado. Ahora, estamos hablando, desconozco cuál es el contexto de la sentencia, pero aquí mencionaba Steven de que son autoridad. ¿Autoridad en qué sistema educativo? ¿Estamos hablando de un sistema educativo regular o estamos hablando de un sistema abierto donde los niños no hay una autoridad del maestro? De hecho, el maestro es un mediador en ese sistema. Okay. Y también, nada más para aclarar, hace poquito estábamos platicando esto, ¿no? Que de repente tenemos que entender que la educación no solo se da en este esquema normal, que es el alumno en el salón de clases de X a X hora, ¿no? Tenemos telesecundarias, tenemos escuelas rurales, que tal vez la sentencia, por atender al caso concreto, no aborda, ¿no? Pero creo que el precedente de bullying nos puede dar ciertos elementos comunes que podemos llevar a todos estos esquemas. No, claro, y es muy importante, justamente, vuelvo al tema. El tema medular de esta sentencia y de lo que nos tiene aquí platicando es la protección a los derechos fundamentales y a los derechos fundamentales, especialmente en este caso del niño, ¿no? A lo que se refería Steven con el tema de que es autoridad, no solamente como una autoridad moral, académica, sino como una autoridad legal, porque es la forma en que el Estado garantiza o materializa la obligación que tiene de brindar el derecho a la educación. Y no solamente una educación de impartir clases de calidad, incluyente, sino a una integridad personal, integridad física, psicoemocional, a vivir en un entorno de desarrollo estable, de paz. A eso se refiere la sentencia y por eso castiga la sentencia. No estoy desresponsabilizando a los padres. Claro que hay responsabilidad compartida y las leyes así lo reconocen también. Hay sistemas de cooperación entre escuela, padre y autoridades y alumnos incluso. Pero sí es importante entender que el obligado a prestar este derecho y a prestarlo de cierto modo es el Estado. Y el Estado actúa a través de las personas que lo materializan. En este caso específico son los profesores, son las autoridades y los docentes. ¿Tú qué opinas, Karen? Bueno, en este caso específico que dices, quizás autoridad, sí, quizás sea un término un poco amplio, pero también el docente dentro del aula está fungiendo como un modelo para el niño. Si Claro. la maestra está modelando unas conductas agresivas, aunque ella no le vaya a decir a los demás niños, ve y pégale a él, el niño lo va a hacer porque ve que esa conducta está permitida dentro de ese ambiente escolar. Entonces, está fungiendo también una mala autoridad y también un mal modelo, que también es el propósito de lo que hace la escuela. No solamente, como decían, educa en lo académico, educa para la vida también la escuela. Se supone que te tienen que enseñar sobre reglas de convivencia, te tienen que enseñar a poder desarrollarte a ti mismo íntegramente, entonces también se está violando un poco esta parte. Y que lo toca la sentencia, es decir, sí lo menciona, hay veces en las que es activa la participación del docente y hay veces que es solo por la omisión, ¿no? Y volvemos a este estado de debida diligencia. Ahora, toca en el tema de autoridad. Los servicios educativos se pueden dar tanto en el servicio en escuelas públicas como a los particulares autorizados para dicho efecto por la Constitución o por las leyes, ¿no? Con estos temas vamos a regresar
hace poco estábamos platicando también, más allá de la educación básica, también podemos hablar de un tema de bullying en educación superior. Nos quedan muchos temas pendientes, pero tenemos tiempo. Quédense con nosotros, regresamos. Derecho a Disentir por Justicia TV. Regresamos a Derecho a Disentir. Sin duda nos quedan muchos temas pendientes, muchos temas polémicos, pero al final estábamos hablando de política pública, cuáles son los siguientes pasos. Hablábamos un poco de la prueba de daño, cómo corroborar que se estén realizando estas acciones o estas conductas, y también el papel de los profesores, ¿no? Decíamos, no satanicemos a los profesores. Bueno, y también, ¿quién protege a los profesores, no? Steven. Bueno, pues como retomabas, efectivamente, aquí hay un tema muy importante de política pública. Es algo que, más allá del alcance que tiene esta sentencia, que evidentemente obedece a que solamente atiende al caso concreto que se le planteó específicamente a la primera sala, hay algo muy importante, y son las políticas públicas. ¿Qué onda, no? O sea, lo que nosotros podemos ver, y no solamente a nivel profesional, ¿no? O sea, evidentemente con esta gran cantidad de disciplinas que hoy estamos aquí, sino también a nivel de el individuo. Cualquier persona en la calle te puede decir que la educación en México no va por buen camino, ¿no? Y esto, ya si lo aterrizamos a cuestiones más técnicas, pues basta con ver, por ejemplo, la OCDE realiza la prueba de PISA. Y en la prueba de PISA, México, en una ocasión sí y en la otra también, sale mal, sale reprobado en las distintas áreas que se analizan. Y específicamente en bullying, México, el nivel de bullying tiene un nivel mucho más elevado que la media que se maneja en la OCDE. Okay. Y esto se ve a través de las pruebas de PISA que se han realizado en los diferentes gobiernos que han antecedido al actual. O sea, no solamente es un tema del gobierno actual, sino que también es más allá de una administración, exactamente, ¿no? Transeccional, o sea, o más allá de cualquier administración, ¿no? O sea, que se vuelva esto una prioridad. Y específicamente hablando, el tema del bullying sí tiene que ser una prioridad. ¿Por qué? Porque las cifras no mienten, las cifras no se han movido mucho y al contrario, han empezado a empeorar. ¿Por qué? Porque si bien hablamos de violencia, de la violencia que permea de la sociedad, de afuera hacia adentro de la institución, dentro de las escuelas, también es muy importante ver que existen políticas públicas que no están estructuradas. Son políticas públicas que no tienen esa concatenación que deberían de tener, tanto en prevención, tanto en la resolución de los conflictos. O sea, es algo que no se ve en las escuelas en México y que tendría que verse, y que parece ser que es como un demonio silencioso que aqueja a los estudiantes mexicanos. Que recorre nuestras calles. Pero exactamente, es como ese elefante rosa en la habitación que difícilmente se quiere reconocer en nuestro país, y que esta sentencia en particular retoma y esclarece o hace ese esfuerzo por comenzar a esclarecer, al menos jurídicamente, el tema del bullying. Ok. Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, me gustaría hacer una aclaración. Tenemos que ver que exactamente no es un tema político, no es tanto de la administración actual, de la administración anterior, ni nada. Eso no va por... Le corresponde al Estado, sí, como ley, como entidad formativa, en la estructuración del niño, en las escuelas, atender estas problemáticas. Sin embargo, es una problemática que ya viene desde hace mucho. Es una problemática social que se va replicando en las calles, que se replica en la escuela, en la casa, en centros comerciales, en súper, en cualquier lugar donde haya una interacción con los niños. Cuando un niño como tal está siendo vulnerado por otro niño y está siendo observado por otro grupo de personas, que también es un tema importante, esta parte en la que los otros observantes son cómplices de lo que está por omisión. Los abogados lo toman como omisión. Nosotros lo tomamos como la parte bullerista de estar observando y no hacer nada. Y creo que de ahí viene la importancia del precedente del ministro Saldívar, ¿no? De reconocer todas estas problemáticas e intentar dar un primer paso. Como dicen, este problema abarca a todas las autoridades, a todos los agentes del sector educativo, pero es un primer paso y es una identificación del problema y decir de aquí para dónde. Ahora, Cintia, los profesores. ¿Quién protege a los profesores? Sí, igual, de nuevo, me voy a la experiencia.
hasta donde yo tengo entendido, si en algún momento el alumno llega a violentar al docente o incluso los padres llegan a violentar también al docente porque se da, ¿cómo se protege el docente? ¿Cómo se protege la institución? Y creo que aquí, retomando varios puntos, creo que aquí caería mucho la importancia a nivel de prevención. O sea, sí hay violencia en el país, hay demasiada, las calificaciones de PISA son nada para sentirnos orgullosos. Entonces creo que sí es voltear el foco con el que estamos, o el lente con el que estamos mirando los problemas y ver áreas de oportunidad. O sea, sí está el problema, pero están estas áreas de oportunidad en las que podemos trabajar, como programas de intervención en los que se fomente la empatía, la comunicación asertiva entre el docente, los padres, los administrativos, los académicos, los alumnos, entender la dinámica que existe dentro del salón, porque está como los populares, los retraídos, los que medio participan, pero como que no. Entonces, partiendo de la dinámica que hay dentro del salón, de las relaciones que establecen los docentes con otros docentes, con los padres, generar programas donde intervengan tanto los padres, los directivos, los escolares, los docentes y los alumnos, a trabajar desde áreas de oportunidad. Yo creo igual precisamente que es importante reconocer el papel de la escuela, no como reproductor del sistema social que ya está, sino como un espacio en donde se puede generar acciones que ayuden a romper con estas estructuras de violencia que nos han marcado desde casi siempre, y que sean espacios donde puedan, pues sí, darse estas acciones de prevención desde el enfoque de los derechos humanos, desde una educación holística en donde se respeten las diferencias, en donde se reconozca la dignidad humana de todos, de maestros, directivos, de alumnos, y en donde se fomente la convivencia pacífica, que aprendemos que yo puedo convivir con el otro en la medida en que me reconozca con el otro. Y bueno, desde la escuela yo creo fervientemente que es un espacio de socialización en el que se puede hacer muchísimo. Después de la familia es el segundo espacio de socialización más importante de los niños. Qué bonita frase. Yo insisto porque me preocupa un poquito el tema de los maestros y quién los protege y lo que hablaba un poquito. Yo insisto que no hay que perder de vista que aquí hay un interés superior al de los maestros, que es el interés superior del niño, de la niñez. Y claro que podremos entender en esta cosmovisión que a lo mejor que un maestro pruebe el daño causado por un niño o por sus padres o lo que sea, puede ser un poco más complicado ante un tribunal, o puede ser un poco más complicado si te vas en la vía civil, en la vía penal. ¿Qué opinas de la forma en la que la sentencia acredita el daño causado? Me parece, bueno, la sentencia habla de que el daño moral se acredita como se ha acreditado siempre, es decir, que exista el acoso, que ese acoso haya provocado un daño, ese daño puede ser leve, medio o grave, y que exista un nexo causal entre el daño, la actuación y el daño. Entendiendo que cuando se trata de menores hay un criterio, Exacto, hay un test mucho más leve, ¿no? La presunción de inocencia se modula un poquito, el tema de las pruebas también se modula un poquito. Hay justamente el tema de las pruebas psicológicas en las primeras instancias es algo importantísimo, porque la Corte acaba diciendo, no escuchaste al menor, claro. La Corte acaba diciendo, no valoraste las pruebas psicológicas como tuviste que haberlas valorado. Y además añade un cuarto criterio cuando se pretende descalificar o hacer responsable a la escuela o a los profesores. Que es decir, además de estos tres elementos, está el cuarto, y entender que la negligencia, el no atender este deber de diligencia, también tiene un nexo causal con el daño. Es decir, ¿qué hubiera pasado si el maestro, y ahí está el tema que creo que más nos importa, si el maestro hubiera actuado diligentemente? El daño se hubiera contenido, el daño se hubiera minimizado, a lo mejor no hubiera ni existido. Entiendo que los niños van a hacer cosas en la escuela, y los adolescentes y incluso los mayores de edad. Pero ¿qué tal si el maestro no actuó en correspondencia? No citó a los padres para decirle, oye, tu hijo hizo esto, oye, tu hijo está haciendo acoso. Porque también es cierto que, y en temas psicológicos no me dejarán mentir, el interés superior de la niñez no solamente es para el niño que sufre el acto, sino también para quien lo realiza. Y creo que estamos perdiéndonos un poco en quisquilleces cuando podemos todavía entender la amplitud del tema, que es importantísimo. Muy bien. También
Bueno, me gustaría retomar justo lo que acaba de concluir él. Precisamente, no solamente el interés superior del menor atiende, en este caso, no solamente atiende, y en la sentencia se menciona, no solamente atiende a que la maestra omitió evidentemente ese deber de cuidado, ¿no? Ese deber de decir, a ver, niños, cálmense, o sea, poner orden, evitar este tipo de conductas, sino que no solamente fue para el niño, sino para todos los niños. O sea, la sentencia lo menciona, no fue solamente para, en este caso, para el quejoso, sino fue evidentemente para todos los niños. No vulnera solamente el derecho del sujeto pasivo, del que está recibiendo el acoso o el bullying, sino de todos los niños que se ven involucrados en ese ambiente. Es precisamente por eso que no se trata de satanizar al maestro, sino de entender la importancia que radica en el hecho de que el maestro cumpla diligentemente con sus obligaciones, que el maestro cumpla diligentemente con ese deber de cuidado, con ese deber de evitar este tipo de cuestiones, de, en la medida de sus posibilidades, obviamente, erradicar este tipo de conductas de las propias aulas. ¿Por qué? Porque no se trata de que el maestro sea omnipotente, omnipresente, sino que se entienda que el deber superior del menor es lo más importante aquí, y es precisamente lo que la propia sentencia, a través de todos sus argumentos, trata de ir esclareciendo. Ahora, ¿la sentencia pide imposibles? ¿La sentencia está exigiendo de más? Yo creo que no. Yo creo que es importante, como lo dice, bueno, yo lo veo como que es un caso que a partir de él se puede hacer más. Ok, es un punto de partida. Claro. Ok. Totalmente, o sea, caso por caso con cada niño. Entiendo esta parte de que el bien último para el niño es la niñez, pero hay que preguntarnos, ¿qué es la niñez en México? Es un problema muy grave que, al final de cuentas, las leyes no protegen como tal a la niñez en su totalidad. Estamos hablando ahorita nada más de niños con un caso que tienen bullying. Pero ¿cómo vamos a retomar el caso de niños que son con violencia doméstica? Los niños del narco, los niños que viven situaciones de pobreza, niños vulnerables. Todas estas cuestiones que se vulneraliza y que el Estado mexicano apenas está trabajando en pro de los niños. Okay. No que no hayan existido leyes, me queda claro que las hay, pero sí que se estén tomando en cuenta, que se estén realizando, que se estén llevando a cabo. Ok, creo que hemos tocado muchísimas aristas de un problema que, como dijimos, es transversal, nos involucra a todos los que de una u otra forma participamos en el sector educativo. Se nos va a acabar el tiempo, entonces creo que llegamos al punto de decir, la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un primer paso para atacar un problema que es necesario atacar. No somos indiferentes a la realidad social y que esto tiene muchos obstáculos, pero tenemos que empezar ya. ¿Con qué conclusiones se quedan? ¿Qué quisieran como últimas reflexiones? Los dejo para que ustedes terminen. Yo quisiera, bueno, que creo que es muy importante, como se vio en el debate, que es fundamental el ver el punto de vista de diferentes disciplinas y que de eso podemos partir para dar miles de soluciones, y que creo es una manera de llegar a soluciones adecuadas para poder solucionar y prevenir un problema actual fuerte. Ok. Estoy totalmente de acuerdo con Vicky. Yo creo que no hay que olvidar que la escuela finalmente es un espacio para crear un sujeto integral. Y retomando esto, yo considero que está la violencia, está la violencia, está el bullying, está el acoso, pero ¿qué se está haciendo? Y si hay cosas, bueno, si hay propuestas, hay que revisarlas y hay que ver si en verdad pues hay resultados. Y si no, pues proponer talleres, no sé, programas de intervención, y tener muy en cuenta también que no hay que ver el conflicto como algo malo, sino como una oportunidad de crecer. Ok, está el conflicto, pero ¿cómo le hacemos frente a esto? O sea, tenemos que inculcar a los niños
¿Cómo deben de dar solución a este conflicto? Mediante la resolución de problemas no violentos. Ok. A mí me gustaría concluir rapidísimamente que si la sentencia hace justicia, la sentencia, y lamentablemente por el principio de relatividad, atiende solamente ese caso, pero sí es un llamado muy fuerte al legislador, es un llamado muy fuerte al Ejecutivo para, en verdad, no ser omisos en las obligaciones en temas de derechos humanos que tiene el Estado mexicano. Este es un problema de Estado, de sociedad, de derecho, de psicólogos, pero sobre todo es un problema de Estado y tiene que ver con cuestiones de género, de discriminación, de raza, de muchas cosas que a lo mejor aquí no nos da tiempo de debatir, pero que igual en otro programa también podemos. Sin duda nos faltaron muchísimos pero temas sí, es una sentencia superinteresantes. que da para mucho y es un problema, reitero, de Estado. Ahora, de igual manera, a manera de conclusión, evidentemente coincido con Emiliano. El balón cayó en la cancha de la Corte y la Corte verdaderamente se encargó de hacer justicia. Pero es justicia para un solo niño, un solo caso, de un problema que socialmente, culturalmente, educativamente es un problema muy grande y un problema que también ha resultado muy ignorado. El rezago del Estado mexicano ya es inadmisible. Es momento de que las autoridades de cualquier naturaleza, jurisdiccionales, administrativas, legislativas, tomen cartas en el asunto. Pero también es momento de que la sociedad, de que los padres de familia, que en este caso sí son la voz de los niños que se encuentran en esta situación, que sean los padres también, que sean los propios docentes, el magisterio en general, los que se sienten en la mesa y comiencen a debatir, comiencen a integrar posibles soluciones, que se intercambien ideas y que se articulen soluciones reales. No solamente dejarle el trabajo al Estado mexicano, sino como sociedad involucrarnos de forma proactiva. Esa sería, pues, la conclusión Muchísimas que les puedo dar. Sí, creo que... Yo quiero terminar. Creo que Dime, en esta Rey. parte de la justicia, no sabría decir si, o sea, en términos legales, evidentemente es justo, porque se encontró un culpable y se dijo como, pues, esta persona fue quien lo hizo y ya, pero hablando de términos de bienestar, creo que habría falta un poco trabajar más pues, estos aspectos educativos, psicológicos, y no tanto como de ver un culpable de esta persona fue quien lo hizo, esta persona tiene que ser castigada, sino ver más allá de qué podemos hacer nosotros desde diferentes disciplinas para pues, tener una mejor sociedad y un mejor bienestar de cada persona. Es súper importante. Tal vez todos somos un poco responsables, ¿no?, de la situación actual en la que estamos, y para encontrar una solución, pues a todos nos tiene que tocar ser parte de la misma. Enrique, ¿querías decir algo? Totalmente de acuerdo con Regina. Somos responsables de la infancia que vamos a dejar al mundo. No podemos hacer caso omiso de que ni los abogados, ni los pedagogos, ni los psicólogos, ni los químicos, ni nadie. Hay una frase que me gusta mucho repetir cuando hablamos en infancias de que si no cuidamos la infancia de hoy, el mundo no será de nadie mañana. A final de cuentas, pues podemos tener aquí las legislaciones, podemos tener aquí las jurisprudencias, pero ¿de qué nos sirven si a final de cuentas no estamos atendiendo el problema en general? Es uno que salió beneficiado. De manera justa se podría decir. ¿Qué pasa con todos los que no tienen nombre? ¿Qué pasa con todas esas voces silenciadas? Con esas infancias que son de cristal, es más, son infancias de fantasmas. Infancias que no hemos visto y que jamás o no han sido oídas. Piensen en voces de esos niños. ¿Qué nos dicen esos niños que no queremos escuchar? Qué interesante todo lo que hemos podido compartir. De verdad, muchísimas gracias. Me llevo perspectivas que me van a dejar reflexionando, sin duda, toda la semana. Creo que con lo que platicamos hoy nos podemos dar cuenta de la importancia de que el derecho conviva y se interrelacione con otras disciplinas, como lo mencionaron ellos, de quienes estoy aprendiendo tanto. Para cambiar al país tenemos que trabajar todos juntos, y para esto sirven estos foros, para esto sirve que compartamos opiniones. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos vemos en la próxima.